Buenas tardes, sábado 1 de la tarde en la República Argentina, 6 de la tarde aquí en el Estado de Israel. Ya empezamos este vivo de Israel, viviendo Israel, muy especial. Una jornada, la cuarta jornada de liberación de secuestrados israelíes que vuelven a casa después de estar, en este caso, 484 días. Vamos a ver, nos ven todos bien ahí, vamos a sumar ya a Gaby y a Luli. Ya se van sumando, ahí ya está, la estoy viendo a Gaby, ahí va a aparecer también. Acá está Gaby. Tengo que decir, voy a hacer una prueba con todos ustedes. Si yo hago así, sí, porque tengo un Se te trípode ve nuevo. acostada. Paren, Se te ve acostada y se te cuelga la señal, Gavita. podría no ser buena hoy, ¿eh? Hoy tengo mis limitaciones. Hoy todos estamos limitados. No, yo estoy súper limitada. De hecho, voy a tener que sostener el celular. Ayer hice un video, lo voy a contar, total. Hice un video y lo apoyé, el celular, es con micrófono abajo, ¿no? Para que la gente sepa. Entonces apoyé en el agujero del rollo de papel higiénico. Imagínense, porque tengo un trípode que no banca parado, es solo para acostado. Está bien. Entonces lo puse así y en eso se iba cayendo el coso de papel higiénico y así. Y todo el video era tipo, bueno, Bien, bien, vamos a bien, hacer. bien. Sí, bueno, vamos a intentar sostenerlo así, cuando me aburra de sostenerlo con la mano. Intentamos sostener, les vamos a contar a la gente, ya había gente preguntando dónde está Luli. Bueno, así como el otro día le dimos descanso a Gaby, hoy le damos descanso a Luli, nos vamos rotando un poquitito, porque si no ya todos terminamos con la cabeza un poco explotada, no es la idea, ¿no? Eh, Bueno, ¿Por yo el dónde otro día, empezamos? ¿Qué es el man? bueno, yo voy a decir varias cosas. Dale, decime. Voy a decir varias cosas que me tienen como un poco alterada. Una es muy localista. Voy a empezar por la que es muy localista, porque es para los argentinos, pero tengo ganas de decirla. Hoy el expresidente Mauricio Macri, y voy a abrir paréntesis, yo me decía que era más macrista que Julián Aguada, acaba de hacer una declaración en la red social X que dice básicamente: Yarden ha vuelto a casa, le agradecemos a Qatar. Mauricio Macri había que explicarle que a Qatar no hay que agradecerle nada, porque Qatar subvenciona el terrorismo, porque Qatar quizás no ejerce el terrorismo de manera directa y abierta, pero es un país que avala el terrorismo y que enseña terrorismo y que sostiene el terrorismo, Mauricio Macri. ¿Y sabes qué? Me da bronca porque Mauricio Macri no está gaga, como el Papa, ni es un pelotudo, como tantos otros. Mauricio Macri es un tipo muy formado, Muy formado. con lo cual yo quiero saber qué intereses tiene Mauricio Macri para hacer unas manifestaciones en donde agradece a Qatar. Pero déjame decirte algo y agregarte algo a lo que estás diciendo, que es como tanto, ¿no? La pregunta de qué le tenemos que agradecer a Qatar es algo que en realidad aquí desde Israel nos venimos haciendo desde el 7 de octubre, digo, desde la primera instancia de liberaciones de noviembre del 23, cuando Qatar se constituyó como mediador, todos nos dijimos justamente esto. ¿Qué hace Qatar? ¿Cuál es el interés propio de Qatar? Que por un lado financia a Hamas y por el otro lado salta como el nuevo amigo bueno de Israel, tal vez por una necesidad de tener buena relación con este país democrático, el único democrático de todo el Medio Oriente, y se constituye como mediador. Y de repente se deja de hablar de Qatar como financista de Hamas. Porque, a ver, digámoslo en claro, tal vez el que no sabe un poco de historia o el que no sabe un poco de actualidad israelí no tiene por qué estar enterado. Hasta el 6 de octubre, el dinero que entraba por los bancos israelíes a la franja de Gaza era enviado desde Qatar. Punto. No se discute más. La plata que recibían cada persona gazatí viviendo dentro de la franja de Gaza llegaba a los bancos israelíes para que estos lo distribuyeran en Gaza vía Qatar. Punto y aparte. Ahora, una cosa que me hace mucho más ruido a lo que está diciendo Gaby en este momento, no es que Mauricio Macri le agradezca a Qatar, es que Mauricio Macri, porque hay una palabra que creo que te olvidaste, Gá, y es hiper significativa, es que Mauricio Macri le agradezca a los amigos de Qatar. ¿Somos amigos de Qatar?
¿Mauricio Bueno, Macri es amigo de y Qatar? bueno, sí, no, No Mauricio entiendo. Macri es amigo de Bueno, Qatar. Lo sí, que pasa que, claramente. a ver, de hecho él se abrazó con los cataríes durante el Mundial. Lo que pasa es que en el momento del Mundial, cuando el mundo le autorizó, porque el mundo occidental le autorizó a los cataríes que hagan un lavado de imagen, todavía no había ocurrido la masacre del 7 de octubre y Qatar no había hospedado a los jefes de Hamas ni a los de Hezbollah ni a tantos otros. Entonces, quiero decir, uno podía hacerse un poquito más el pelotudo, Mauricio Macri, hasta antes del 7 de octubre, pero a partir del 7 de octubre, y esto es un poco a lo que quiero decir, miren, el 7 de octubre, nosotros lo que viene pasando con los gazatíes, los inocentes civiles gazatíes y demás historias y clichés y frases, nosotros venimos diciendo, chicos, es mentira, pero ellos tuvieron la buena idea de filmarse, como para demostrar, básicamente, que lo que nosotros decíamos Para no teníamos dejar razón y que era lugar a mentira. dudas. No, entonces ellos se filmaron durante la masacre del 7 de octubre, lo filmaron lo que hicieron con orgullo, ni siquiera los nazis de la Segunda Guerra Mundial se filmaron haciendo lo que hacían, porque no estaban orgullosos de lo que estaban haciendo. Los nazis perseguían un propósito, ellos estaban convencidos, pues ellos tenían una ideología. Estos no pueden tener una ideología porque no pueden tener una ideología porque básicamente es un concepto de odio y de destrucción del ajeno, que no es lo mismo que tener una ideología. Y obviamente no estoy avalando el nazismo, quiero que se entienda. No, por Estoy incluso supuesto. diciendo que los nazis son mejores que estos. Imagínense lo que estoy diciendo. Pero el 7 de octubre estos señores se filman al grito de Alú Akbar. Siempre me pregunto cómo puede ser que uno invoque a su propio Dios cuando comete determinadas atrocidades, ¿no? Y los llamados telefónicos de siempre, mientras de nuestro lado nuestros jóvenes llamaban a sus familias contándole lo que les estaban ocurriendo. Hay una chica, Yubali, que ahora va a formar parte de Eurovisión 2025 representando a Israel, y esta chica estaba en Nova, y en un momento lo llama a su papá y le dice, no sabés lo que es la situación, hay un montón de terroristas, están matando a todos. Y el Claro. papá le dice, hacete la muerta, Yubali, hacete la muerta. Corté el teléfono y hacete la muerta. Yubali estuvo 8 horas debajo de muchos cuerpos, haciéndose la muerta. Y Yubali, como tantas otras mujeres heroínas, porque Golda Meir está tan feliz de las mujeres que tenemos, Yubali aguantó, resistió, se sobrepuso, es una resiliente como tantas otras, y en realidad ahora va a representar a Israel en Eurovisión. El grupo terrorista no solo se filmó durante el 7 de octubre, sino que se sigue filmando. Y quiero mencionar algunas cosas que me parecen importantes para conversar y o barra discutir. En el último intercambio fueron liberadas la soldada Agam, que quedaba dentro, la soldado Así no se enojan, que quedaba dentro. La recepción de sus amigas en el hospital fue impresionante. Voy a contar una cosa que no trascendió mucho. Agam, cuando las otras 4 chicas fueron liberadas, les trenzó el pelo. Y hubo muchos días que acá en Israel las chicas del colegio iban con el pelo trenzado y la trenza se llama la trenza de Agam, porque ella trenzó el pelo de las 4 chicas que iban a ser liberadas mientras ella permanecía en cautiverio. Ella fue liberada, jamás hizo el mismo circo de siempre, montar este escenario, ponerle un collarcito con Palestina, darle un certificado de permanencia, cosas que ya vimos y que ya hasta esta altura nos causan gracia. Pero después hubo 2 liberaciones que no nos causaron ninguna gracia, ¿no, Gaby? Que fueron las de Gadi Moses, de 80 años, y la de Arbel Yehud. Oh my God, Exactamente. esas liberaciones. Dos turbas. Hoy leía que cuando llegó al hospital Gadi Moses, una de las primeras cosas que dijo fue demostrar el miedo, expresar el miedo que sintió en el momento que tuvieron que transcurrir, que caminar esos 30 metros desde una camioneta hacia la otra. Porque era tal la horda de gente que se les tiraba encima, que les tiraba piedras, que los empujaba, que tiraba manotazos al aire, que sacaba teléfonos celulares para grabar. Una cosa que me llama mucho la atención, Gaby, paréntesis, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención, hay hambruna en la franja de Gaza, falta la electricidad, porque los hijos de puta de los israelíes no le dan a la franja de Gaza electricidad. Ahora te van a Cuando, by the cortar way, esta parte, vos me van sabés, a ¿no? cortar esta parte, es verdad, porque van a decir que he metido en contra de Israel. Cuando, by the way, hace falta aclarar que Israel solo le provee históricamente, desde el 2005 hasta ahora, a la Franja de Gaza el 8% de la electricidad que usa. Por lo tanto, si toda la Franja de Gaza no tiene electricidad, no es, señores, por culpa de Israel. Porque en tal caso Israel, a principio de la guerra, habrá cortado solo el 8%. Pero bueno, cerrando paréntesis, falta la electricidad en Gaza, pero sobran teléfonos inteligentes para poder grabar
con el momento en el cual los secuestrados están siendo liberados. A mí me Bueno, gustaría saber, sin electricidad, cómo se cargan esos teléfonos inteligentes. Yo todavía no lo aprendí, pero no, pero ellos son superiores, no te olvides que ellos claro, es tienen verdad. ellos Mala son mía, seres superiores, mala sí, mía. son seres superiores. Ahora, todos estos civiles inocentes, que pobre la gente, ¿no? Porque pobrecitos, son los que nunca colaboraron y dijeron dónde tenían secuestradas a las personas. Básicamente no le dijeron porque los están viendo, ¿no? La horda de animales que atosigaron a Gadi Moses y a Arbel hasta último momento. Yo quiero decir algo con respecto a estas dos personas que fueron liberadas después de 483 días. Una es que Gadi estuvo en un espacio muy reducido. Ustedes saben que se va contando lentamente, ellos van contando en la medida de sus posibilidades las cosas que padecieron. Este hombre de 80 años, lo primero que dijo cuando salió es, yo voy a reconstruir el kibutz, que es donde él Eso es estaba al momento maravilloso. del Yo secuestro. creo que Él sabía, en ese momento, perdón, Gas, ahí nos tenemos que detener y explicarle al mundo qué es el pueblo judío y qué es el Estado de Israel. Una persona de 80 años que es secuestrada y mantenida cautiva bajo las vejaciones que seguramente haya pasado Gadi Moses durante 483 días, y que lo primero que hace cuando recibe el abrazo de sus hijos y se entera que su pareja ha sido asesinada el mismo 7 de octubre. Lo primero que dice es, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para reconstruir el lugar en el que yo vivía junto a toda mi comunidad. Señores, bueno, eso es Israel y el pueblo mira, lo judío. que pasa es que yo te estoy diciendo, y esto es lo que intento decirle a la gente en las redes sociales, eh, nunca fue tan evidente quién es quién. Porque yo puedo decir mi historia y ellos pueden decir su mentira, pero ¿saben qué? Las imágenes de Gaza las muestran ellos. Y lo que hacemos nosotros, lo estamos mostrando nosotros. Y después cada uno elija lo que quiere ver. Si quiere ver el abrazo de las 5 chicas de 19 años, 20 años, que fueron secuestradas por más de 480 días y que fueron liberadas y que se abrazaron, si quieren ver a una niña que llamó a su padre y su padre le decía hacete la muerta y ahora la chica está en Eurovisión, si quieren escuchar el audio del niño terrorista que cometió la masacre el 7 de octubre y llamó a sus padres del teléfono celular, dijo tengo las manos llenas de sangre de judíos y la madre le decía vamos, continúa, sé fuerte, sé así. Cada uno elige de qué lado ponerse. Durante la Segunda Guerra Mundial no había redes sociales, con lo cual existe la posibilidad de que haya gente que no haya estado lo suficientemente informada. Ahora hay dos posibilidades, o elegís ser cómplice del terrorismo o sos un idiota, porque Exacto. a veces, ojo, que la gente con capacidades mentales disminuidas, digo, de esta gente que es negacionista absoluta, bueno, hay gente que no puede comprender. La gente que no puede comprender, no puede comprender. Y la gente que puede comprender decide estar del lado del terrorismo. Dos personas que fueron liberadas y tal como vos decías, Gab, por un lado, Gadi se enteró que su esposa había sido asesinada. Por otro lado, no sabía si su hija estaba viva y confirmó que su hija estaba viva. Y sus hijos no se habían cortado el pelo ni la barba, no se lo iban a cortar hasta que el papá esté de vuelta y papi volvió a casa y los afeitó y les arregló los rulos desprolijos que tenían. Por otro lado, Arbel, de 29 años, fue secuestrada. Arbel fue secuestrada, estuvo muchos días y el relato de ella va a ser tremendo. Recordá esto que te digo, estuvo muchos días en un túnel a oscuras, sola, igual que Namá Levi. Namá creo que dijo estuvo meses sola en un túnel al punto tal que cuando salí y me encontré con gente le pregunté si estábamos vivos. Eso es Ar tremendo. Esa es frase, ese tremendo. momento, ese relato de nada más, es tremendo. 19 años tenía Namá cuando fue secuestrada y dijo, eran tantos días de soledad en un túnel a oscuras que mi pregunta fue, o sea, ustedes entienden, dimensionan, porque ¿sabes qué me da la sensación, Gaby? Que todo esto está pasando tan rápido, tan rápido, las liberaciones, los relatos, lo que vemos, que en realidad hay un montón de cosas relevantes y trascendentes que vamos a poder empezar a hablar y a digerir y a transmitir en unos meses, ¿no? Sí, Es demasiado como todo junto. sí, y déjame hacer un punto en esta parte, porque es importantísimo que lo podamos entender. Las cosas están pasando tan rápido y las cosas nos van quedando como viejas. Digo, ya casi no hablamos de Romy, de Dorón y de Emily, que fueron liberadas hace exactamente 2 semanas, porque 5 o 6 días después vino la liberación de nada más de Karina, de Liri y de Daniela, porque 4 o 5 días después vino la liberación de los tailandeses y de Ofer, no de Ofer, perdón, de Gadi y de Arbel y de Agami, porque hoy la de estos tres hombres, señores, a nosotros que no pasamos un cautiverio de
484 días, y que venimos expectantes, y que vimos segundo a segundo lo que iba pasando durante estos 15 meses de guerra, la vida nos pasa rápido. A nosotros, que no tuvimos un ser querido secuestrado o un ser querido asesinado el 7 de octubre, la vida nos pasa rápido y entonces, graciosamente, irónico, ¿verdad? Graciosamente, podemos decir que ya casi no nos acordamos de la liberación de Romy, de Dorón y de Emily. Pero ¿saben qué? Para ellos, que pasaron 484 días adentro de la franja de Gaza, cada segundo va a ser lento. Cada milésima de segundo va a ser lento. El hecho de que el miércoles las 4 chicas soldados que fueron liberadas el sábado hayan podido recibir el alta y que hayan pedido ellas quedarse en el hospital para poder recibir a GAM y poder tener juntas un tiempo adentro del hospital, esto no quiere decir que las chicas les iban a dar el alta porque ya están bien y porque, bueno, listo, ya pasó. Viene todo un proceso de recuperación, viene todo un proceso de sanación, viene todo un proceso de reinsertarse en una sociedad que seguramente va a empezar a querer tener respuestas a todo lo que pasó y que va a tener que entender nuestra sociedad israelí y la sociedad mundial toda, que las respuestas van a ser cuando las chicas y cuando Obvio. los hombres secuestrados quieran y puedan. Esto es como cuando, a ver, cuando hablamos de una violación de una mujer, llevado a otro extremo, y entonces se dice que, ¿por qué no habla? ¿Por qué no acusó? ¿Por qué no denunció? Y entonces está todo el tema de revictimizar a la víctima. Bueno, esto es igual, gente. Ujú. La gente que pasó tantos días adentro de la franja de Gaza va a hablar cuando pueda. Yo quiero decir dos cosas, estoy como atrasada en las liberaciones, porque quiero hacer dos comentarios hasta llegar a la liberación de hoy. El día que liberan a Arbel Yehoud y a los 5 tailandeses, si no me equivoco, 5 tailandeses, ni judíos ni israelíes, 5 tailandeses. Imagínense que los terroristas durante la masacre del 7 de octubre estaban pasados de droga y entonces en el momento secuestran a 5 tailandeses sin saber que no son judíos ni son israelíes y son tailandeses. Porque bueno, uno cuando tipo tiene poco tiempo hace las cosas de manera apresurada. Claro, pobre. 480 días los tuvieron en cautiverio a 5 tailandeses que no son judíos y que no son israelíes. Tuvieron tiempo de sobra para devolver a 5 tailandeses que no son judíos, no son israelíes, no son sionistas, no ocupan tierras, no son genocidas, eran tailandeses. Entonces, no me vengan con boludeces. Digo, si no quieren entender, está todo bien. Si no pueden entender, está todo bien. No me vengan con boludeces. Pero además, Arbel, después de haber padecido lo que padeció, con una liberación absolutamente traumática, salió de cautiverio y se enteró que su hermano Dolev fue asesinado el mismo 7 de octubre, pero además se enteró que su novio y su cuñado siguen retenidos, secuestrados en Gaza. Entonces yo me imaginaba la situación de esta chica, no podía dejar de pensar en Arbel y en su cara de susto en ese momento. Pensaba en, mira, te mataron a tu hermano y además tu novio está adentro. Y por otro lado, cuando llegamos a la liberación de hoy, fueron liberados 3 hombres. El estado de Kate Seagal, el norteamericano, hoy yo decía, estos 3 hombres que fueron liberados hoy, sus familias fueron secuestradas también durante la masacre del 7 de octubre. Hay una diferencia que hay que hacer fundamental, que las mujeres de 2 de los hombres, y no voy a dar mucho nombre para no confundirlos, las mujeres y familias de 2 de los hombres fueron liberadas en el intercambio de noviembre de 2023, con lo cual cuando salieron se reencontraron con sus familias. El estado de Kate Seagal es tremendo, el hombre no sé cuántos kilos ha perdido, apenas se podía mantener en pie, casi no podía subir al escenario este de pantomima que hace jamás. Pero acá nos vamos a detener en este punto en donde si ya Arbel no me deja dormir, esto me deja dormir menos. Yarden fue secuestrado sin saber que Shirik, Fir y Ariel habían sido secuestrados. Cuando Yarden volvió a casa, se abrazó con su hermana, se abrazó con su mamá y se abrazó con su papá, pero no se abrazó con Shiri ni pudo cargar a Kfir y Ariel, porque Shiri, Kfir y Ariel continúan en Gaza, Gaby. Vos sabés, Gaby, que yo pensaba lo mismo, y digo, todo el tiempo nos preguntamos cómo habrá pasado desde, ustedes recuerdan, ¿no? El video de como señal de vida que le hicieron grabar estos hijos de puta de Hamas a Yarden, que fue grabado en noviembre del 23, justo cuando estaban liberando
gente y se suponía que allí a los chicos los tenían que liberar y no los liberaron, y que fue difundido en el mes de enero del año pasado, en enero del 24. En ese momento, el video que le hicieron grabar, le acababan de comunicar que su esposa y sus hijos habían sido asesinados. ¿Por qué nosotros seguimos todo este tiempo sin creer en la palabra de Hamás? Pura y exclusivamente porque ante cada caso que Hamás dijo que había un asesinado, la inteligencia israelí pudo corroborarlo o no. Y entonces, cuando la inteligencia israelí lo corroboró, nosotros le hicimos caso, por supuesto, a la inteligencia israelí y no a los hijos de puta de Hamás. Pero la inteligencia israelí nunca pudo corroborar, nunca tuvo un dato concreto para corroborar que Shiri, que Kfir y Ariel estuvieran muertos. Por lo cual, durante todo este tiempo, nosotros, afuera, seguimos pensando que Shiri, que los nenes no están muertos. Pero Yarden, que estaba dentro, se había quedado con la palabra, que nunca pudo escuchar a la versión israelí, se tuvo que quedar con la palabra que le habían dicho los hijos de puta de Hamás. Por lo cual, todo este año nosotros nos pasamos pensando cómo sería el momento hoy, cómo sería el momento en el cual Yarden saliera y se pudiera reencontrar o no con su familia, con su mujer y con sus hijos. Y cuando hoy todos supimos en el mundo, en Israel y en el mundo, supimos que Yarden salía y que no se iba a poder abrazar con Shiri, con Yarden y con Ariel y con Fir, nosotros dijimos cómo será el momento y cuándo será el momento que la hermana de Yarden, o que el papá de Yarden, o que el resto de la familia le cuente a Yarden que su mujer y sus hijos siguen secuestrados. Pero no nos retuvimos en un dato mínimo, pero tanto más importante. Y es que él, como cualquier hombre de bien, después de pasar 484 días adentro de la Franja de Gaza, no debe ser tonto. Y se debe haber dado cuenta, aún sin que la hermana o el padre le dijeran nada, se debe haber dado cuenta cuando llegó al punto de encuentro de Reim que recibía una hermana, recibía un padre, y no recibía una mujer y no recibía dos hijos. Y con ese pesar y con esa carga, tuvo y tiene que seguir viviendo a partir de ahora. Con ese pesar, tuvo que subirse un helicóptero, poder escribir con toda la grandeza del mundo un agradecimiento a toda la sociedad israelí por lo que luchó y por lo que sigue luchando, por su liberación y la de todos los secuestrados, y encaminarse hacia lo que va a ser su rehabilitación. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo haces, Gaby, para rehabilitar? Bueno, Porque digo, pero yo te digo Agam, una cosa. Ofer, todos los que salen, no te digo que va a ser fácil sus rehabilitaciones, pero van a ser un tanto más cálidas desde el punto que van a tener a los seres queridos para poder abrazar. Yarden no los tiene. Ojalá los tenga pronto, pero Yarden en este momento no los tiene. Miren, yo cuando empezaron las liberaciones, yo decía, vamos a ir de lo mejor a lo peor, ¿no? Y entonces las primeras liberaciones, que es verdad, pasaron hace 2 semanas y yo siento que pasó un año. Yo sé, de paso voy a decir esto que por ahí es irrelevante, pero por ahí no. Hoy cumplo 3 años en Israel. Hoy hace 3 años que hice ¡Feliz Aliá. cumpleaños! Muchas gracias. Nosotros en mi casa le decimos aliaversario, porque Aliá es venir a vivir a Israel, entonces aliaversario. Yo no me arrepentí nunca de venir a vivir a Jamás. Israel. Nunca, nunca. De hecho, al año y medio empezó la guerra y la gente me decía, ¿te volvés? ¿A dónde? Si este es mi lugar. No, 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 gracias. Paso. O sea, ¿viste cuando el colectivo pasa y vos decís, no, ese no es el mío? No. Lo que quiero decir es, nosotros ya olvidamos cuando Emily de Mari hizo el signo de la resiliencia, ¿no? Total. Porque lo que yo decía es, tenemos un ejército de heroínas, y más allá de los las soldados que salieron y que son heroínas y que tienen 19 años y que, como dice Gaby, se esperaron en el hospital, y Agam, que trenzó el pelo de sus 4 amigas que iban a ser liberadas cuando ella iba a continuar en cautiverio, y todas estas cosas que hoy parecen como irrelevantes, pero yo que pienso como escritora, les juro que no son irrelevantes, y se me ocurre una historia hasta para el capítulo de las trenzas, me parece todo tan significativo. Yo lo que digo es, así como Arbel sabe que su hermano Dolev fue asesinado el 7 de octubre, y nosotros no supimos que fue asesinado el 7 de octubre, nosotros creímos que había estado secuestrado en Gaza y lo supimos después, básicamente porque su cuerpo había sido sometido a tantas torturas, a tanto daño y a tanta cosa, que pensamos que estaba secuestrado y después se encontraron restos del cuerpo. De hecho, una de las Lo cosas que se va a dejaron. enterar... Y Claro. Arden es que sus suegros, los papás de Shiri, el 7 de octubre fueron quemados vivos. Porque la cantidad
de familias que fueron destrozadas en este pogrom, en esta tentativa de genocidio. Ustedes acuérdense que yo les digo siempre, para que ocurra el genocidio tiene que pasar dos cosas, se tiene que querer y se tiene que poder. Nosotros no quisimos cometer un genocidio en Gaza porque ninguno dudará que lo hubiésemos podido cometer y ya vieron ustedes que no lo cometimos. Ellos desde el 7 de octubre, por no decir desde antes, pero vamos a hablar desde el 7 de octubre en adelante, ellos intentan sistemáticamente cometer un genocidio, no pueden, de hecho, jamás cuando ingresa a Israel el 7 de octubre, el sueño de oro de Hamás y de Sinwar era que se unan en ese momento desde Judea y Samaria, desde los hutíes desde Yemen, de Hezbollah, y que nos ataquen todos de manera conjunta, y claramente, Gaby, la historia hubiese sido otra. Si esa Totalmente. masacre perpetrada por Hamás se hubiese perpetrado de forma conjunta por terroristas desde el sur del Líbano y desde otros sectores, o si Irán hubiese apoyado expresamente. Eso es lo que quería Hamás. Hamás quería cometer un genocidio con nosotros y no pudo. Lo que yo Perdón y te digo, meto, sí. perdón mientras tomás un trago de agua. Otro hubiera sido la historia si se hubiera metido Hezbollah en ese mismo momento. Y otro hubiera sido la historia también, si sin meterse Hezbollah en el mismo momento, jamás hubiera podido llegar a donde no pudo llegar. Jamás no pudo llegar a la ciudad de Ashdod. Jamás no pudo llegar a la ciudad de Ashkelon. Y jamás tenía toda la intención de llegar a la ciudad de Tel Aviv. Si jamás hubiera llegado a la ciudad de Tel Aviv, sin siquiera la participación de Hezbollah, otro hubiera sido la historia y realmente hoy sí estaríamos hablando de genocidio. Bueno, uno de los motivos por el cual Hamás no pudo llegar a Tel Aviv fue porque Hamás se encontró con los chicos de Nova que estaban bailando en el Festival de la Paz. Y ellos creyeron, en ese momento, es gente bruta, chicos, entiéndanme. Ellos, en vez de, con su objetivo de genocidio, perpetrarlo, es esta gente torpe, que se le caen las cosas de las manos, y entonces lo que hicieron es, entre comillas, se deleitaron con la juventud de Nova. Entonces, ¿qué hicieron en Nova? Asesinaron, torturaron, violaron y secuestraron y perdieron tiempo, porque mientras ellos estaban en su partusa, diríamos en Argentina, con la juventud que bailaba por la paz, lo que hicieron las fuerzas del ejército de Israel es reaccionaron y empezaron a barrer la zona, que se dice, y entonces los detuvieron. Pero el objetivo de ellos era hacer otra cosa, porque Totalmente. pero el objetivo de ellos es hacer otra cosa, y voy a decir 1948, y ya sé que es desde antes de 1948, pero ustedes recuerdan que yo soy Doña Rosa, y si hay algo que no me gusta es darles mucha fecha y mucha información que los marea. En 1948, cuando se decide que se van a armar dos estados, uno el Estado árabe y otro el Estado judío. El Estado árabe, no el Estado palestino, el Estado árabe. Los palestinos son un invento de Yasser Arafat, por eso yo me resisto a hablar de los palestinos, aunque a veces cometo el error, porque el palestino es el gerundio de los franceses son los de Francia, los españoles son los de España. Los palestinos tendrían que ser los de Palestina y Palestina no existe. Si Palestina no existe, entonces lo que son gazatíes. Y llegado el caso, ¿saben dónde hay un montón de palestinos? En Jordania. Existen dos estados, uno de los dos estados es Jordania, país que por cierto no quiere recibir a ninguno de los gazatíes, ni Jordania ni Egipto. El otro día escuché una influencer norteamericana con esto cuando sale Trump, dice, bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, que los gazatíes empiecen a ir a otros lados, porque dicen que va a demorar como una década reconstruir Gaza, y quiero hacer un nuevo paréntesis. Ellos no solo perpetraron la masacre del 7 de octubre, sino que el 8 podrían haber detenido todo y podrían haber devuelto a las 250 personas y Gaza no sería el Lego para armar que es hoy. Y esto a mí no me pone feliz que Gaza sea el Lego para armar. Yo daría lo que fuese para que el 7 de octubre no se haya provocado, no hubiese ocurrido, y para que los gazatíes sigan teniendo la ciudad que tenían, y para que los gazatíes puedan seguir entrando a trabajar a Israel y usar. Está todo bien. A ver, a partir de ahora no quiero un solo gazatí más adentro, y a partir de ahora, y esto seguramente será charla de otro momento, yo quiero implementar la pena de muerte en Israel. Porque ¿sabes qué pasa, Aga? Si nosotros Es implementamos. un tema muy interesante, el por qué no está implementada la pena de muerte en Israel. Total. Yo te voy a explicar por qué yo sí la quiero implementar, y vos me dirás por qué no está implementada. Pero yo quiero decir, una vez que el terrorismo internacional entendió que los judíos somos moneda de cambio, y que si ellos secuestran judíos, entonces van a liberar terroristas de las cárceles, porque recuerden que así como en noviembre era un inocente por 3 culpables, en este momento estamos liberando a 30 terroristas por cada uno y a 50 terroristas en el caso de los soldados. Y los terroristas que salieron de las cárceles de Israel
salieron diciendo, vamos a perpetrar más atentados y más genocidios, porque ellos desde 1948 no es que quieren tener un Estado propio, lo que quieren es que nosotros no tengamos el nuestro. Entonces no hay manera de negociar, porque nosotros hemos cedido un montón y estamos dispuestos a negociar y estábamos, por lo menos yo, dispuestos a que ellos tengan su propio Estado. Pero ellos no quieren tener un Estado, ellos quieren que nosotros no tengamos el propio. No es que ellos se quieren, dicen, bueno, a ver, no, la verdad es que me parece que vos tenés un pedazo más de torta que yo. Ellos dicen, yo no quiero que vos tengas torta. Entonces no hay nada que negociar, porque no se puede negociar con alguien que viene a matarte, y lo dijo Golda Meir. Imagínense la negociación, Gaby quiere venir a matarme, y yo le digo no. Sí, bueno, chicos, lleguen a un arreglo, que es lo que hace la sociedad occidental. Bueno, lleguemos a un arreglo. A ver, ¿cómo Gaby me mata un poquito? No existe la figura de matar un poquito a alguien. Entonces no hay posibilidad de negociar con alguien que te quiere matar. Esto es así de sencillo. Entonces a mí me parece sumamente peligroso que esté este concepto de que ellos nos secuestran y a cambio de eso terroristas salen de las cárceles. Con lo cual yo empiezo una nueva moción que es terrorista, juicio express, porque yo soy abogada, con lo cual imagínense que estoy de acuerdo en hacer un juicio previo, express, un juicio ejecutivo, y en 3 días lo liquidaste. Y se Bueno, acabó. yo te, yo te voy a contar, yo estoy de acuerdo 100% con vos, Guy. Lo que quiero es contar un poco para que la gente también entienda por qué Israel no aplica la pena de muerte. Israel no aplica la pena de muerte porque a diferencia, perdón, voy a hacer un paréntesis, sí, a los que estaban preguntando, sí, los tailandeses eran parte de los 90 secuestrados, del total de los secuestrados, no de la lista de 33 de la primera etapa, sí del total de los secuestrados. Vuelvo a la pena de muerte. Israel no aplica la pena de muerte porque a diferencia de los terroristas de Hamas o de la Yihad Islámica o de Hezbollah o de Irán o de todos el grupito de terroristas a los que nos tuvimos que acostumbrar en el último tiempo, que vanaglorian la muerte y que prefieren morir por la causa y entonces ser recibidos por 72 vírgenes que les van a hacer el amor indefinidamente. Israel respeta la vida. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Israel respeta Gaby, la vida. pero está todo Israel muy respeta la bien. vida, perdón, no, por supuesto, estoy diciendo no. A ver, insisto, estoy a favor de que Israel comience a aplicar la pena de muerte. Explico solamente por qué hasta ahora Israel no la aplicó. No la aplicó porque justamente, porque de la misma manera que un terrorista de Hamas o que un civil gazatí entra a territorio israelí y mata o asesina o viola o secuestra a un israelí o a un judío por el solo hecho de ser judío y no le da derecho a réplica y lo mata, o lo mantiene 484 días cautivo, Israel, cuando detiene a un palestino adentro del territorio israelí que acaba de cometer un ilícito o un acto terrorista o un acto criminal, lo lleva ante la justicia, lo enjuicia, lo condena, lo hace cumplir sentencia, y cuando cumpla la sentencia, si aplica, entonces será puesto en libertad y le respeta la vida. Punto y Sí. aparte. Ok, La única vez que Israel aplicó la pena de muerte fue con Adolf Eichmann. Ehman. Eichmann, perdón. Digo, tal vez, justamente por lo que significó Eichmann en la Segunda Guerra Mundial y en la Shoah, el holocausto nazi contra los judíos, le valió la única y la excepción para la aplicación de la única pena de muerte en Israel, tal vez sería ahora que Israel empiece a considerar a los terroristas de Hamas o a los terroristas de la Yihad Islámica o de Hezbollah como esa misma excepción que le otorgó a Eichmann y entonces empieza a aplicar para ellos también la pena de muerte. Yo creo que las situaciones, la vida es dinámica, ¿no? Hay una fantasía de que uno se casa para toda la vida, ojalá que sea así, pero la verdad es que la gente va cambiando y todos vamos cambiando y vamos cambiando nuestras amistades y vamos cambiando nuestras preferencias y uno, por ejemplo, cuando emigra se reinventa y aprende idiomas nuevos y se incorpora en otras culturas y el paladar le cambia y los gustos le cambian y casi las actividades les cambian porque como digo siempre, yo no era esto antes del 7 de octubre. Digo, Total. el país tiene que ayornarse y tiene que entender que no solo tiene que modificar las cuestiones de seguridad que tenga que modificar, porque es inconcebible lo que ocurrió el 7 de octubre, tema de los que hablaremos Gaby, Luli y yo, cuando todo esto se vaya serenando. Nosotros tenemos un montón de autocríticas para hacer, esto está clarísimo. Definitivo.
Y, y como decimos siempre con Gaby y yo estamos en en varios grupos de WhatsApp y en varios proyectos. Y les voy a decir una cosa, 2 judíos, 3 opiniones. O sea, para cada cosa que tenemos que decidir hacer, en algún momento vamos a contar el de atrás, y es lo más gracioso del mundo. Nunca nos ponemos de acuerdo nadie con nada, y a veces nos ponemos autoritarios y a veces decidimos por mayoría. Pero les quiero decir, lo que está clarísimo es que acá hay un montón de Y cosas nadie se animó a conectarse por las dudas que nos pusiéramos a discutir acá también. y hay gente que se equivoca de grupos de WhatsApp, ¿no? Tenemos unas anécdotas buenísimas para contar, porque nosotros, este ratito que ustedes ven, o el tiempo que nos ven posteando en las redes sociales, que dicho sea de paso, quiero decir 2 cosas con respecto a Instagram. Una, le agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a la comunidad de Instagram, y aborrezco Instagram, chicos, porque se la pasan bajándome cosas, hoy lo hablábamos con Gaby, se la pasan bajando cosas de lo que hace Gaza, o sea, de lo que ocurre en Hamas. Chiquitos con armas, Instagram me lo baja. La multitud hostigando a Arbel, Instagram me lo baja. O sea, tenés un problema, macho, es lo que está pasando, estoy mostrando la realidad, por eso yo me voy a Twitter, que es donde puedo realmente expresarme. Más allá de eso y de las cosas que me censuran, la gente, 1 millón de gracias. Digo, Gaby y yo laburamos mucho en el detrás para lograr estas cosas, para lograr estos videos, para lograr contenidos y para las cosas que vamos a hacer. 2 judíos, 3 opiniones, no todos estamos de acuerdo con la pena de muerte, no todos estábamos de acuerdo con este pacto, tratado que se está haciendo, no obstante lo cual, cuando algunos decíamos es un pacto de mierda, la verdad es que vuelvan tantos terroristas a cambio de los civiles inocentes secuestrados, te dicen, nosotros los escuchábamos y escuchábamos la lucha que ustedes hacían por nosotros, y entonces un poco menos que lo dudás. Ojo que empezamos con la segunda fase, y ahora si querés, Gaby, resumí lo que empezamos con la segunda fase, digamos cuánta gente queda secuestrada en Gaza. Recordamos que todo esto fueron las últimas 2 semanas. En las últimas 2 semanas ocurrió este acuerdo. ¿Qué va a pasar? De muchas cosas hablaremos en el programa de mañana domingo, ¿va? Porque esto continúa, porque la segunda fase continúa, porque veremos jamás si sigue cumpliendo, porque hay que hablar de qué pasa con Hezbollah. Digo, hay tanto por hablar y Hay tanto por decir. tanto para hablar y tanto para poder resumir para que se pueda entender un poco, Gat. A ver, ¿cómo sigue toda la situación? Hoy, Yarden, Ofer y Kit volvieron a Israel, ya están en el hospital, tanto Ofer como Yarden están en el hospital Shiva de Tel HaShomer, en la ciudad de Tel Aviv, y Kate está en el hospital Ichilov de la ciudad de Tel Aviv, también rodeado por su familia, comenzando su proceso de recuperación, de rehabilitación, de Voy a decir reinserción. una cosa Sí. muy sencilla del proceso de sanación. Vieron que yo les decía, Kate apenas se podía mover. Cuando estaba por ingresar al hospital, y el hospital le acercó una silla de ruedas y él dijo que iba a llegar caminando, porque hablo de la dignidad y hablo de la fortaleza y hablo del ejemplo de toda esta gente y de lo que nos transmiten. Y cuando decimos, Gaby, Luli y yo estamos cansados, o otros comunicadores, otros periodistas, básicamente la pregunta es, ¿cansado de qué, no? ¿Cómo te vas a callar la boca? Pero quiero decir, uno de los procesos de sanación, más allá de los análisis de sangre de rutina que se les hacen, es la manera en que les incorporan los alimentos, porque fueron gente que padeció tanta hambruna durante tanto tiempo que en realidad tampoco es que pueden volver a comer normalmente. Bueno, vos sabés que, y lo digo también porque hay alguien que lo está escribiendo acá, Yarden, cuando llegó a manos del ejército israelí y se encaminaron a entrar a territorio israelí, le preguntaron qué quería, y lo primero que dijo fue, quiero cerveza y quiero bamba. Bamba, chicos, para los que no están en Israel, qué rico el bamba. Como un chisito de maní Pero riquísimo. Lo primero que es de dijo, maní, o sea, tiene es un de gusto muy maní, particular. de un gusto muy particular. Dijo, quiero cerveza y quiero bamba. Y contaban después que la mujer soldado que lo recibió le dijo, tal vez no deberías comer en este momento cerveza y bamba. Y él dijo, me preguntaste qué quiero cerveza y quiero bamba. Y por supuesto que le dieron cerveza y bamba, a ver, dejémonos de joder, digo, si vos venís de pasar 484 días adentro de la franja de Gaza, querido, querés una Ferrari y yo te voy a conseguir la Ferrari, acomodé lugar y salí a pistear por Ayalón en la ciudad de Tel Aviv, sin drama, chocá los autos que quieras, es así, pero es cierto lo que estás diciendo vos, de cuáles van a tener que ser los cuidados. Digo, no se trata solamente de, bueno, tener una persona internada en un hospital, ponerle una sonda y nada más. Es ir viendo qué se le da, cómo se le da, cómo se le habla, cómo se lo trata, cómo se le respeta el tiempo en el que
tal vez tenga que estar en medio de un tratamiento y quiera estar solo en su habitación, porque en definitiva también viene de estar solo tanto tiempo. ¿Cómo va a Ah, aceptar la relación con sus familias? Digo, es pero esto realmente una hablábamos. reinserción. Esto hablaba cuando me dispersé, porque ya soy una señora mayor que me disperso. Esto que decíamos de su reinserción. Las primeras chicas, y ahí empecé a hablar de Emily, las primeras chicas, Dorón, Emily, y tenían a su familia esperándolas. Y nosotros en ese momento dijimos, ojo, que esto va en picada, porque los primeros que soltaron son los más sanos, pero esto va a ir en picada. No sé si yo me congelé o Gaby se congeló. Bueno, yo voy a seguir hablando, quizás Yo estoy hablando sola. perdón, tuve que contestar un WhatsApp, Ok, disculpen. lo que decía es, esto va a ir en picada. Las primeras chicas fueron liberadas, ya estamos hablando de gente que es liberada, cuya familia o ha sido asesinada, o porque cuando soltaron a las 5 chicas se reencontraron con mamá, papá y los hermanos, y no voy a decir eso es todo, pero quiero decir, el proceso de sanación empieza de aquí en más. Ahora, cuando Arbel salió, Arbel salió, salimos del infierno y entramos en otro infierno, que es el de mi hermano está muerto, mi novio sigue secuestrado. Lo mismo Exacto. ocurre hoy con Yarden. A ver, Yarden salió del infierno, pero entra un nuevo infierno que es estoy en Israel, pero no está Shiri, no está Kfiri, no está Ariel. Y recuerden que en las próximas semanas vamos a recibir cajones. Y quiero ver cómo va a ser Hamas con este circo que hace de darle certificados de buena conducta y subirlos a un escenario a los cajones, ¿no? ¿Sabes que no me puedo imaginar cómo va a ser eso? Obviamente les aviso a todos para que lo vayan sabiendo y voy a decir una cosa y voy a decir la otra. Primero voy a decir que jamás va a acusar al Ejército de Defensa de Israel por todos los muertos. Va a decir que los asesinamos nosotros. Y lo que voy a decir es que en el hipotético caso que hayan sido asesinados por error por el Ejército de Defensa de Israel, esas personas, si no hubiesen sido secuestradas durante la masacre del 7 de octubre y no hubiesen sido escudos humanos de los terroristas, estarían vivas y estarían en Israel. Y vos y yo no tendríamos un programa. Con lo cual, no venga nadie a decirme que el ejército es culpable de algo. Y yo te voy a aclarar una cosa más y aporto lo que estás diciendo, Gaby. Cuando, a ver, para toda la gilada que se come la propaganda nazi de Hamas, a mí me dio tanta gracia hoy, así en paréntesis, el banner que ponen atrás del escenario en Gaza diciendo, ¿cómo era? El sionismo. El sionismo nazi no venció, el sionismo nazi. Por Dios, qué imbéciles. Ahora, lo que quiero aportar es lo siguiente. Así como ellos entraron drogados al Estado de Israel y cometieron la barbarie y la masacre que cometieron, y así como ellos durante 15 meses se dedicaron a vender 40.000 muertos cuando no tienen la más puta idea de cuántos muertos murieron y de los que murieron, cuántos murieron después del 7 de octubre, cuántos murieron por causa natural, cuántos murieron antes del 7 de octubre y lo metieron adentro de después, cuántos eran civiles pero que en realidad eran terroristas vestidos de civiles, no tienen la más puta idea, no la tiene jamás, no la validó jamás, no la validó la ONU, no la validó ningún tipo de organismo internacional, pero en contraposición a eso, Israel sí es un país, y sí es un país organizado, y sí es un país que tiene la posibilidad de decir nombre y apellido de cada uno de sus muertos, civiles y militares. ¿Se entiende? Entonces, de la misma manera que tiene esa posibilidad, también tiene un nivel de inteligencia muy grande. Y de la misma manera, cuando sí pasó, por ejemplo, que Israel mató por error a 3 secuestrados que habían logrado escapar Escapar. del cautiverio y los soldados del ejército los confundieron con terroristas y entonces les dispararon, fue el propio Israel el que no solamente ante el mundo, sino principalmente ante la familia de esos secuestrados, salió a poner la cara y decir, señores, nos equivocamos, señores, cometimos un error, tenemos 3 soldados que sin intención mataron por equivocación a 3 secuestrados. ¿Se entiende? Entonces, yo confío plenamente, pongo mi palabra para eso, en que si Israel no reconoce algo es porque realmente Israel no lo cometió. Entonces, creo fervientemente, como está diciendo recién Gaby, que si algún muerto jamás sale a decir que fue muerto por el ejército israelí, e Israel no lo dijo, entonces fue muerto por Hamas. Y porque además de todo, si Hamas no hubiera cometido la barbarie del 7 de octubre, no habría muertos, no habría secuestrados, no habría asesinados en la Nova, no hubiera pasado nada de Espera, esto, señores. habría Gaza,
no habría necesidad de reconstruir Gaza, no habría niños civiles y mujeres muertas en Gaza. Lo de inocentes lo voy a poner en duda porque tengo un montón de dudas en el último tiempo y una es la Inocentes, inocencia de... inocentes son los nenes que se sacaban selfies el otro día con los terroristas encapuchados con las armas en la mano. Sí, Eso es un nene inocente, ¿no? sí, Los por eso estoy adolescentes que se diciendo. sacaban selfies así, como si estuvieran al lado de un rockstar, con los encapuchados que montaban sus armas, esos son inocentes, ¿no? No, porque tal vez yo perdí la inocencia y también perdí el concepto de inocencia, perdón. Miren, así como Puede ser un error dije mío. que lamento haberme equivocado tanto con Mauricio Macri, le tuve que pedir perdón a mucha gente en este último tiempo que me decía, che, no hay inocentes en Gaza. Y yo, dale, alguno inocente debe haber. Y me vienen llamando y me vienen diciendo, che, parece que no hay inocentes, porque no solo no delataron en dónde estaban los secuestrados, sino que secuestraron durante el 7 de octubre, y vuelvo a decir, las imágenes de Yardén, que son terroristas vestidos de civiles o civiles. Quiero decir, empiezo a dudar de muchísimas cosas y además yo siempre miro a la gente que sabe más que yo. Y si los países árabes que los conocen tan bien a los gazatíes no los quieren adentro, por algo debe ser. Así que por ahí de verdad no hay inocentes. Porque qué mala onda esta gente que no quiere terroristas en sus países, ¿eh? O sea, la poca solidaridad y la poca empatía de Jordania y de Egipto que no quieren tener a terroristas en sus países. Igual te voy a decir una cosa, perdón, y tal vez es una opinión personal y tal vez me puedo arrepentir 5 segundos después de decirla, pero tengo como la sensación de que entre que todos los gazatíes se vayan a Egipto y se vayan a Jordania, o se queden adentro de la franja de Gaza para que puedan seguir siendo controlados por Israel y que no pasen a depender de lo que puedan hacer libremente adentro de Jordania o adentro de Egipto, tal vez quiero que se queden adentro de la franja de Y Gaza, no sé. bueno, Tal vez me es lo que arrepiento, tal vez me decimos. arrepiento dentro de 10 minutos. Es lo que decimos, hay tantos temas por desarrollar, no es el momento porque todavía estamos como muy power y porque además mañana tenemos otro programa y porque hay muchas cosas por analizar y a mí me parece que hay muchas cosas que es muy difícil analizarlas en caliente. El otro día nuestra amiga Sylvie Seckler me dijo que una pyme, una startup es un avión que se crea en el aire. No, Chato no Y se yo crea. Perfecto. pensaba Bien. en nosotros mismos, que en algún punto somos un avión creados en el aire, ¿no? Todo esto que tuvimos que aprender a salir, a decir, a comunicar, a entender para poder explicar. Y entonces a mí me parece, me da la sensación que yo con el tiempo, y ya hablo en nombre mío, pero por ahí a Gaby le pasa lo mismo, hay cosas que las vamos a poder analizar con cierta frialdad y con cierta distancia. Hoy somos como el hámster en la ruedita que no podemos parar de correr y que ya contaremos más internas, pero seguimos hablando y saliendo cuando no deberíamos estar hablando y no deberíamos Total. estar saliendo y deberíamos estar en otros entornos y no podemos despegarnos de esta realidad que nos atraviesa. Yo quiero, para terminar, Ga, porque si no me van a matar todos los que están en la Todos, habitación todos, contigua a todos, la todos. mía. Yo vine a usurpar la habitación de mi hija Por porque tengo eso, a toda la familia en el por living, o sea, eso. sí estamos. Entonces, yo quiero solamente, más allá del programa de mañana, que digamos que hay personas que continúan secuestradas en Gaza y que además que este acuerdo se dividía en 3 fases y el día 16 de la primera fase, que ya Ahora, tenemos que sentarnos a hablar de cómo va a ser la liberación de las personas que no están, de los 33 que no están contemplados que sean liberados en la primera fase. En esta primera fase salían personas vivas y personas muertas. A los vivos ya los hemos visto, sabemos que va a haber más de una decena de muertos que van a llegar en cajones a Israel y que se los llevaron vivos y los van a devolver muertos. cabe Ahora, el día recordar, 16, perdón, para los que preguntan, perdón, Ga, cabe recordar, no sabemos quiénes son esos muertos. Nos encantaría poder decirlos como por lo menos poder empezar a prepararnos anímicamente nosotros y sobre todo sus familias para sobre quiénes van a llegar muertos. Pero ni siquiera ese lujo nos da el ejército terrorista de Hamas. vuelvo a decir, yo voy a hablar por mí, pero me animo a hablar por Gaby. Lo que no decimos es porque no lo Totalmente. sabemos, porque somos los dos lo suficientemente verborrágicos y transparentes, porque por ahí ustedes, no sé, podrían haberse creído una imagen mía y de Gaby la primera vez, la segunda, después de, vamos a cumplir 16 meses, todos juntos en este eterno noviazgo. Quiero decir, En esta ustedes gran ya familia saben, que creamos entre periodistas, influencers, comunicadores y afines. y sí, Habría que hablar de un sindicato. sí, y con la comunidad, a ver, la gente que nos sigue en las redes sociales, ya saben cuando yo estoy triste, cuando estoy de buen humor, cuando me Total. bajoneo, cuando lloro, ya lo saben y además ya no lo oculto. Entonces quiero decir, lo que no sé, y cuando yo les digo no lo sé, no es que les estoy bloqueando información, de verdad no lo sé. Vamos a volver mañana, vamos a
repetir alguna de las cosas que dijimos. Seguramente tengamos más información para mañana, porque estos chicos no están diciendo todo lo que padecieron, pero se empiezan a saber algunas cosas, condiciones de cautiverio, alimentación, maltratos, torturas y demás. Veremos si Yarden hace algún tipo de declaración, no creo, con respecto a Shiri y a los chicos. La familia Vivas dijo, hay que ser muy cauteloso, estamos una cuarta parte feliz, esto es claro. Yo quiero decir que cada uno piense en Shiri, en Kfir y en Ariel. Yo no sé las edades que tienen las personas que nos están mirando y nos están escuchando, pero yo podría ser la hermana de Shiri y yo podría ser la tía de Kfir y de Ariel. Y mi mamá podría ser la abuela de los chicos. Y A mí me parece que todos podríamos ser los Vivas. todos podríamos ser los Vivas, y yo creo que cada uno tiene que hacer un ratito. Piensen en naranja, que es el color de estos dos pilos rojitos, piensen en el color naranja, y piensen ustedes qué nexo familiar podrían tener con Shiri, con Fini y con Ariel, y piensen ustedes qué querría que haga el mundo si esa persona, esa Shiri, esa Firi Ariel propio, estuviera secuestrada hace 484 días por un grupo terrorista. Y hace lo que quisieras que hagan por los tuyos, por tu hija, por tu hermana, por tus nietos, por tus sobrinos. Y si no lo puedes hacer vos, porque no te animás, porque no tenés ganas de exponerte, simplemente recomendanos, reposteanos, likealos, y con eso alcanza. Alcanza con que repliquen nuestra voz. No necesitamos que ustedes hagan nada que no tengan ganas de hacer. Replíquennos. Si hubiera sido mi caso, yo hubiera querido que nadie se olvide de mí y de mi familia. Entonces, lo único que creo que estaría bueno y que les pedimos a todos es que no se olviden de los Vivas, que no nos olvidemos de los Vivas. Shiri, Ariel, Fir y por supuesto el resto de los secuestrados, pero no nos olvidemos de los Vivas. Como decimos siempre con Mañana, Gaby, no es que claro, no nos importan menos los otros. Quiero no, aclarar esto. obvio, Todos nos importan un montón, pero estamos hablando de dos niños. de dos niños que no deberían haber salido de sus cunas el 7 de octubre. Mañana, y así con esto nos empezamos a despedir, mañana también vamos a tener el programa de domingo, como decías vos, Gaby, como siempre, 18:15 de Israel, 13:15 de Argentina, 17:15 de España, y continúen haciendo el cálculo de las diferencias horarias. Un programa especial, como todos los domingos, muy especial, porque mañana, y estamos en condiciones de poder anunciarlo, y por eso quiero que todos los que están acá estén con nosotros y traigan más personas que puedan estar con nosotros en Viviendo Israel. Mañana va a estar conversando con nosotros en exclusivo Sandra, la prima de Shiri Vivas. Y digo en exclusivo porque realmente la familia de los Vivas está tratando de no meterse en conversaciones con los diferentes medios, sobre todo con los medios que sienten ellos no acompañaron todo este proceso durante estos 16 meses y sí eligen poder conversar con nosotros, tal vez porque tomamos la postura de acompañarlos siempre y en cada minuto. Así que va a ser un honor y un lujo para nosotros que Sandra pueda estar con nosotros hablando, contando cómo está viviendo toda la familia Vivas en Argentina y en Israel el regreso de Yarden y todavía el cautiverio de Shiri y de los dos chicos adentro de la Franja de Gaza. Nos vamos. Nos vamos Respiramos con el hondo. auspicio, hoy con el auspicio de Vis a Vis. Muchas gracias, Vis a Vis. Obviamente que este programa queda colgado, lo van a ver en las redes de Gaby, @sisi.emperatriz_, en las redes de Luli, @piedralibre.digital, en la mía, @Gaby Astrovsky, y también en la de Viviendo Israel, @Viviendo Israel. Nos siguen a todos y, como decía Gaby recién, nos ayudan redifundiendo y reposteando, porque eso es lo que va a hacer que más y más y más gente pueda entender lo que realmente está pasando aquí en Israel. Nos vemos mañana. Piensen preguntas para Sandra, anótennos las preguntas para Sandra, así nosotros, con todo el respeto que Sandra se merece en este difícil momento, vamos a preguntarle a ella lo que queremos y ella nos va a responder lo que pueda. Chao, Gaby. Chao, chicos. Gracias a Chao, todos. Ga. Gracias Hasta por mañana. estar. Chao, chao. Bye, bye.